Hola a todos, en este segundo video vamos a hablar acerca de lo que es la instalación, o mejor dicho, vamos a realizar el proceso de instalación, pero antes hablaremos un poco acerca de lo que es Java. Hay que tener en cuenta que Java es más que una sintaxis, eso quiere decir que es más que un lenguaje de programación. Puntualmente sobre Java o sobre el ecosistema de Java se encuentran muchos elementos más que es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Java? Bueno, como ya mencioné, puntualmente viene a ser un lenguaje de programación que nos va a servir para desarrollar aplicaciones de diversos tipos, aplicaciones como de escritorio, desktop, aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Java también es un conjunto que a propósito es muy grande de código disponible para uso, correcto, y como se mencionó, Java es una plataforma donde se pueden ejecutar aplicaciones de diversos tipos. Los inicios de Java, como se sabe, por un aspecto de historia, el que lanza el proyecto de inicio de este lenguaje de programación es la empresa Sun Microsystems, que en ese tiempo necesitaba poder ejecutar ciertas aplicaciones en múltiples tipos de dispositivos. Es por eso que a mediados de los años 90 surge Java, y contemporáneamente a ello es que también estaba en auge lo que es la web, hasta lo que ya conocemos que hoy en día es la parte de web. Entonces digamos que fue algo en paralelo, algo contemporáneo. Se plantea para que se ejecuten en diferentes dispositivos. Digamos que eso fue el punto de quiebre, la parte importante, ya que hay, o en ese momento, digo hay porque hasta el momento estos lenguajes todavía existen como C o C++. En ese momento también estaban estos lenguajes, pero hay que tener en cuenta que cuando surge Java, surge también lo que es el tema de la programación orientada a objetos. Como nosotros sabemos, Java es un lenguaje netamente orientado a objetos. Entonces, digamos que de alguna manera surge no solamente el aspecto de poderse ejecutar en múltiples dispositivos, sino que a la vez también nos daba la oportunidad de poder explotar características de este paradigma orientado a objetos, ¿no? Y como ya sabemos, transcurre un poco el tiempo, la historia, y a partir del 2009 hasta la fecha, sabemos que Oracle en el 2009 compra Sun Microsystems, y por lo tanto toda la evolución del lenguaje pasa a ser, o pasa a las riendas de Oracle. ¿Okay? Digamos que algo bien puntual nada más para tenerlo en cuenta. ¿Okay? Sun Microsystems es la empresa que lanza en el año 90, y actualmente es Oracle la que de alguna manera lleva las riendas del lenguaje de programación. Adicional a esto, estoy colocando algunos enlaces para reforzar más lo que se está colocando en estas diapositivas a modo de resumen. El hecho de que Java nos permitía, o nos permite hasta ahora, poder ejecutar una aplicación en múltiples sistemas operativos y en múltiples dispositivos, es gracias a lo que se conoce como la Java Virtual Machine, ¿okay? Que puntualmente es un entorno virtual de ejecución de aplicaciones que está disponible para múltiples arquitecturas, dispositivos y sistemas operativos, y esto es lo que de alguna manera permite en su momento, porque ahora, como ya sabemos, el tiempo ha cambiado y ya no es, digamos, una característica propia solamente de Java, pero bueno, eso es lo que es la Java Virtual Machine. Principalmente es el entorno virtual que nos permite ejecutar aplicaciones en n tipos de dispositivos, indistintamente de la arquitectura y sistema operativo que estos manejen. ¿Okay? Eso quiere decir que yo puedo tener un programa, o sea, mi código fuente, y encima
de lo que es los sistemas operativos tenemos la Java Virtual Machine, y esto ya nos permite poder ejecutar nuestras aplicaciones independiente de esos tipos de arquitecturas y dispositivos. Y dentro de esta gama hay un elemento también importante, que son los bytecodes, que gracias a la parte de la ejecución lo que hace es que al momento que la Java Virtual Machine toma nuestro código fuente, correcto, eso de alguna manera lo traduce o lo pasa a un formato binario de código, y ese formato binario de código es el que es ejecutado por la máquina virtual de Java. ¿Ok? Con esto, ¿qué tenemos o qué teníamos en ese momento? Un solo código fuente y poder ejecutarlo de n maneras en distintos sistemas operativos, correcto. Lo que antes no sucedía, lo que antes, por ejemplo, con C o C++, yo tenía mi código fuente, tenía que compilarlo para Windows o tenía que compilarlo para Linux u otra distribución u otro tipo de sistema operativo. En el caso de Java, con la ayuda de la Java Virtual Machine, lo que hacemos es se genera pues los bytecodes a partir del código fuente, y estos bytecodes puntualmente son ejecutados dentro de esta máquina virtual. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos, y esto ya tiene que ver mucho que cuando nosotros instalamos, hay casos en que solamente de manera, digamos, automática le damos siguiente y no nos percatamos en qué elementos son los que se instalan o se crean dentro de nuestro sistema operativo. Hay dos elementos importantes que son la base para a futuro poder crear y poder ejecutar aplicaciones que obviamente estén escritas en Java. Una de ellas es el JRE o el Java Runtime Environment, que se trata de un conjunto de ficheros y programas que nos permiten ejecutar aplicaciones Java. Esto es muy importante porque eso es uno de los elementos cuando nosotros procedemos a instalar lo que es el Java Development Kit, que es el JDK, y este de acá se trata de un conjunto también de ficheros y programas que nos permiten crear, compilar y ejecutar las diversas aplicaciones que yo puedo crear con Java. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, porque como vamos a ver más adelante, estos son los dos elementos que se crean luego de la instalación. ¿Okay? El JRE, que es el entorno de ejecución, eso que nos permite ejecutar aplicaciones Java, y el JDK, que es el kit de herramientas para compilar, ejecutar y crear aplicaciones en Java. Sin estos elementos, puntualmente no voy a poder hacer esas tareas mencionadas. Como se mencionó al inicio, Java es más que un lenguaje de programación, es más que una sintaxis. Sobre, digamos, el lenguaje de programación hay un ecosistema muy amplio, conformado por plataformas, conformado por estándares, conformado por frameworks que podemos utilizar para construir diversos tipos de aplicaciones. También está el tema de servidores de aplicaciones. O sea, a lo que voy, no solamente es el lenguaje, como sintaxis, sino que hay que tener en cuenta que al momento que nosotros comenzamos a aprender este lenguaje de programación, más adelante nos va a aperturar, ¿no? Nos va a abrir las puertas para poder encaminarnos en el aprendizaje de otros componentes que conforman de alguna manera toda la plataforma que Oracle gobierna en este caso, ¿no? Tanto para aplicaciones de escritorio, los mobiles, que en este caso Android, aplicaciones para otros tipos de dispositivos como televisores, equipos electrodomésticos, y también manejo de servidores, ¿correcto? Eso de alguna manera hay que tenerlo bien claro, porque nos va a ayudar a responder de alguna manera por qué es que yo debería comenzar a aprender bien
este lenguaje de programación puntualmente como la base, ¿ok? Y sobre eso ya comenzar a aprender otras cosas más. Bueno, como ustedes ya habrán escuchado, habrán leído, se habrán informado, la última versión de Java que salió es Java 9 y la anterior a esto fue obviamente la Java 8. Entonces Java 8 fue lanzado el 18 de marzo del 2014. Obviamente, como sucede en cualquier lenguaje de programación, lo que pasa es que en el caso de Java sí ha demorado mucho el sufrirse estas actualizaciones, y a raíz de eso se critica o se criticaba mucho el aspecto de que la codificación en Java es muy verboso, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer algo como que tengo que tirar muchas líneas de código, y de repente en otros lenguajes de programación no es así, ¿ok? Entonces, cuando fue lanzado Java 8 y sus nuevas características, aparecen las expresiones lambda que de alguna manera hacen flexible la codificación, y sobre eso obviamente hay muchas nuevas características que potencian al lenguaje de programación. Entonces, también estoy dejando dos enlaces porque quisiera que los revisen, ¿ok? Y obviamente en el transcurso de los siguientes videos también iremos viendo algunas de estas nuevas características. Y en septiembre del año pasado fue lanzado la versión 9, la versión Java 9 de Java, también con algunas nuevas características, dentro de ello pues la tan sonada modularidad, ¿ok? Y bueno, no solamente es eso, sino que hay otras características más que los invito a revisar estos dos enlaces que estoy dejando en esta presentación para poder comprender o enterarse un poco más de estas nuevas características en estas dos nuevas versiones que tenemos del lenguaje de programación, ¿okay? Bien, dicho esto, recuerden, hay Java no solamente es el lenguaje, sino que hay la Java el Java Virtual Machine, que es el entorno de ejecución, que de alguna manera independiza tu código de la arquitectura y el sistema operativo y el dispositivo donde lo vas a ejecutar. El código, digamos, intermedio, que son los bytecodes que se van a ejecutar dentro de esa Java Virtual Machine, los elementos que son el entorno de ejecución y el kit de desarrollo, y las nuevas características y las plataformas que hay sobre este lenguaje de programación. Una vez mencionado esto, ¿de dónde obtenemos este Java Standard Edition? Otra cosa, en la diapositiva mencionaba que hay plataformas. Una de esas plataformas es el Java Standard Edition, que es puntualmente la plataforma que trae ciertos componentes base, eso, como para poder crear aplicaciones de escritorio o aplicaciones de consola. Dichos elementos también los vamos a ir viendo en el transcurso de los videos que se vayan publicando, ¿ok? Entonces este enlace también lo voy a dejar en la descripción del video, y por ahí ustedes van a poder encontrar cuáles son las diversas versiones y sus diversos updates de Java, en este caso de 8, y dependiendo del sistema operativo con el cual cuentan, tendrían que descargarse pues estos archivos. En mi caso, como podrán observar, yo tengo Windows, voy a descargar el último, que es el Windows X64, un poco para no demorar el video. Esto yo ya lo tengo descargado, ¿ok? Entonces acá en el caso de Windows sí es bien simple, siguiente y siguiente. Pero no solamente es eso, sino que, como dije al inicio, hay que entender cuáles son las carpetas o elementos que se crean al finalizar esta instalación, y cuál es la post configuración que hay que hacer para que no solamente podamos compilar y ejecutar aplicaciones en Java desde un entorno desde un IDE,
sino que también podamos ejecutarlos de consola. ¿Ok? Entonces acá es, bueno, siguiente, se va a instalar la caja de herramientas, archivos para código fuente y el JRE que ya mencioné, que es el entorno de ejecución, y este es puntualmente la ruta donde se va a instalar. Normalmente no lo suelo cambiar, dejo que se instale ahí por defecto, pero si tú gustas lo puedes cambiar de repente a una ruta más corta o a otra unidad. ¿Ok? Y si no, bueno, lo dejas ahí en la ruta por defecto. Veamos siguiente, va a comenzar la instalación, el proceso de instalación. ¿Ok? Bueno, esto va a demorar obviamente dependiendo del tipo de hardware que tengas. Esta es la ruta donde se va a instalar el entorno de ejecución. Y ahí lo que nos menciona es que hay 3 billones de dispositivos en los cuales se ejecuta Java. ¿Okay? Es como que una publicidad que lanza Oracle de alguna manera, como para que nos dé a entender cuál es el mercado, la cantidad del mercado que abarca Java como lenguaje de programación y como una suite que está sobre este lenguaje de programación. Bueno, acá damos finalizar o close, y con esto ya tendríamos instalado nuestro JDK. Y para la verificación, bueno, en archivo de programas se tiene que haber creado estas 2 carpetas. Lo siguiente es, de alguna manera, configurar nuestras variables de entorno para posteriormente, como mencioné, no solamente poder ejecutar nuestros programas implementados en Java desde un IDE, sino que también hacerlo desde consola. Entonces, para eso vamos acá a variables de entorno y vamos a crear lo que es nuestra variable del sistema, y esta variable del sistema es la que se conoce como el Java Home, y puntualmente le damos pues la ruta acá de nuestro JDK. Ok, y en el pub vamos a agregar el Java Home, bueno, acá sería en mayúsculas. Uy. Ahí está. Y hacia la carpeta bin. ¿Okay? Y con esto lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un símbolo de sistema y bueno, vamos a probar que nuestros comandos sean reconocidos. Ahí está, probamos el comando java -version y nos va a salir ahí bueno, la versión de Java que tenemos instalado, la versión del runtime que también tenemos instalado, y bueno, abajo el tipo de server de la virtual machine donde se van a ejecutar posteriormente nuestros bytecodes. Y JavaC, que es para compilar código, también vamos a probarlo. Correcto. Entonces, esos son los pasos simples, te das cuenta, no es muy complejo. En el caso de otros sistemas operativos, bueno, en el caso de Linux o alguna distribución de Linux, obviamente no es dale siguiente, pero digamos que tampoco no es muy complicado la instalación. Lo que se recomienda es indistintamente en qué sistema operativo tú instales, siempre crear tus variables de entorno. ¿Okay? Bueno, eso sería todo por este segundo video relacionado al tema de instalación. Ya en el siguiente video hablaremos un poco de cuáles son las alternativas de entornos de programación o IDEs, entornos de programación integrado, que tenemos para trabajar nuestros programas utilizando Java. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, hasta el próximo video. Chao.